una vez más, estamos aquí en vuestra web favorita de moviescores.com y aunque no es la primera vez que nos visita, hoy tenemos con nosotros a Iván Martínez La Cámara. Digo que no es la primera vez que nos visita porque el querido compañero Eduardo Juan Manola pues ya le hizo una entrevista hace unos años, una entrevista que consideramos que sigue vigente. Pero como Iván ha tenido una serie de novedades, hemos considerado pertinente traerlos a esta sección de compositores emergentes que, aunque de emergente no tiene nada, gustamos traer de vez en cuando a algún compositor ya formado y que tiene su hueco en la profesión, para que sirva un poco de acicate a lo que son los compositores noveles que están intentando acceder o están recién llegados a lo que es el mundo de la música de cine. En concreto, las dos novedades son esta suite, este disco dedicado a suites de televisión, a ver, que estoy tapando con el dedo, de televisión de Iván, en el que hay suites de series como El Barco, El Embarcadero, Vis a Vis, La Casa de Papel, por supuesto, Laura y sus misterios y Zorro. Y el otro disco, como no podía ser de otra manera, pues está dedicado exclusivamente a la serie de televisión La Casa de Papel, que es uno de los buques insignia, por decirlo así, de la televisión española en el resto del mundo, ¿no? Entonces, bueno, en principio, darte la bienvenida, que ni siquiera te he preguntado qué tal, ¿cómo estás, Iván? Bien, muy bien. Aquí estamos, Frederick. Encantado de estar contigo. Pues nosotros tenemos, bueno, no voy a hablar en plural, tengo la satisfacción y el honor de tenerte aquí, de poder hablar contigo y de preguntarte por estos proyectos, ¿no? La verdad es que, bueno, el aficionado hacía tiempo que venía reivindicando el poder escuchar esta música en el salón de su casa con tranquilidad y con atención. No sé las veces que te he hecho esta pregunta cuando te he encontrado por ahí en diversos festivales, pero me gustaría que explicaras un poco cuál es la génesis de lo que sería la producción de estos dos discos. ¿Cómo llegas a plantearte el proyecto? Y si hay ahí algún puntito completista en el sentido de decir, ahora sí tenéis estos compactos, que no me lloréis más, que ya por fin esto ha llegado a buen puerto. Pues a ver, la idea empieza a forjarse hace como casi 4 años, cuando la pandemia. Yo nunca había tenido la oportunidad de que la banda sonora de una serie mía fuera editada ni en digital ni en CD. Porque o bien las cadenas de televisión en su momento, tipo Antena 3 o Telecinco, o luego las plataformas, no le veían el interés, no veían especial interés a editar esa música, la mía como la de cualquier otro compañero de aquí, ¿no? No era algo habitual, cuando en otros países sí que es algo habitual. Yo siempre he peleado mucho, he sido muy insistente con las productoras, con las plataformas, con las cadenas, en que eso se hiciera, pero bueno, cuando no le ven el interés, pues no movían un dedo. Y el problema es que tampoco nos dejaban a nosotros hacerlo personalmente, ¿no? Que hubiera sido lo fácil y que es lo que se suele hacer en cine. Si la productora o el estudio no quiere editarlo, pues el compositor suele tener la oportunidad de hacerlo por su cuenta. Más hoy en día, que con las ediciones en digital es que no tiene coste. O sea, los másters que yo tengo de esas músicas es simplemente subirlas a un agregador y ponerlas en plataformas, ¿no? Pagar la edición de la portada, ¿no? Un diseñador gráfico que haga la portada del disco y poco más. En muchos casos ni eso, porque directamente se pone la carátula de la serie o de la película, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, como no se hacía, la única manera de poder hacerse era volviendo a grabar toda la música que yo quisiera editar, ¿no? Porque por contrato esas grabaciones les pertenecen a ellos, ¿no? Pues a Netflix, a Antena 3, a Telecinco, a quien sea, cada serie a cada uno de ellos. Y la única manera era volver a regrabar esa música. Igual que la podría haber grabado un tercero, pues la vuelvo a regrabar yo. Y el planteamiento es hacerlo, pues ya que lo tengo que hacer, pues hacerlo bien, hacerlo con una orquesta de verdad, con músicos de verdad, cosa que habitualmente por la forma de trabajar en televisión no es habitual, ¿no? No hay tiempo, no hay presupuestos, se suele hacer todo pues con máquina, ¿no? Con ordenadores, con instrumentos virtuales, como lo que tengo yo ahí detrás, ¿no? Y
Y entonces era la oportunidad de decir, bueno, pues lo hago bien y lo hago de verdad. Entonces, pues eso es lo que te digo, hace como 3 4 años, cuando la pandemia, empecé a plantear el asunto, en un principio pensando solo en La Casa de Papel, hacerlo de La Casa de Papel, pero bueno, luego vi que también tenía material de otras muchas series que era sinfónico o de corte sinfónico y que se podía aprovechar para en la grabación hacer alguna suite más. Y llega el momento de decir, no solo voy a grabar un disco, sino que voy a grabar dos. Voy a grabar un disco de suites de varias series y uno específico de La Casa de Papel. Empezamos las grabaciones hace 3 años ahora justo, en Budapest, a finales del 2021. Luego se hizo una segunda grabación en marzo del 22. Y el año pasado, a finales del 23, hicimos otra tercera grabación en Praga, con una orquesta distinta, para terminar de completar principalmente el disco de las suites, porque el de La Casa de Papel, el 99% está grabado todo en Budapest. Ujú. En todo este tiempo, a Netflix le apeteció editar la banda sonora original de la serie. Y por eso encontraréis en plataformas, incluso en vinilo, desde hace un año más o menos aproximadamente, que hay una edición con músicas de la serie, tal cual suenan en la serie con la grabación original de la serie. Eh, yo no me eché para atrás, ¿no? Yo seguí con mi proyecto y simplemente he dejado un poco de tiempo, porque me parecía lo correcto, ¿no? Esperar un poco para editarlo ahora, un año después. Es justo lo que te iba a preguntar, es decir, ¿por qué crees que Netflix no mueve ficha? Y en un momento dado, bueno, habéis coincidido un poco así, de forma casual, porque obviamente supongo que en la cadena pues no tampoco estarían al tanto a lo mejor de tu proyecto. Y de No, buenas no, a no. primeras, claro, de buenas a primeras sacan un doble vinilo y una descarga digital, ¿no? Creo que fue hacia abril de este año. Sí, el vinilo Y sí. claro, tú has, sí, sí, del vinilo me refiero, y claro, has tenido que esperar un poco para no coincidir, ¿no? Lo que está diciendo. ¿Por qué crees que Netflix no se atrevió en su momento o no tenía interés? Porque la serie realmente se vio de una manera. Es una serie muy internacional. Sí. Era una cuestión localista, era una cuestión de Netflix España, que por lo que fuera no tenían interés en editar ninguna banda sonora de ninguna película ni ninguna serie de producción española. Uh-huh. Durante todo ese tiempo estuvimos nosotros insistiendo mucho, pero no hubo respuestas positivas. Pero llega un momento en torno al 2000, en principios de 2023, cambió esa forma de ver de Netflix y empezó a editar series españolas. No recuerdo ahora cuál fue la primera serie, pero creo que la música era de Fernando Velázquez, no recuerdo ahora el título de la serie. Eh, y empezaron a editar bandas sonoras de series. Entonces llegó el estreno de Berlín, el spin-off de La Casa de Papel, que la música no la hice yo, le hicieron otras personas, y esa sí la fueron a editar. Entonces yo creo que fue un poco también de vergüenza, no sé, vergüenza torera, de decir, no vamos a dejar esto sin editar y ahora estamos editando todo, como habíamos sido muy pesados insistiendo en que se editara, pues yo creo que fue eso un poco, que se acordaron, dijeron, venga, vamos a editar esta también. Es que Y, también era y un poco un contrasentido, ¿no? Coger y sacar la música del spin-off y no sí, de la serie seminal, ¿no? Por decirlo así. pues sí. Bueno, en ese sentido, tu nombre ha ido asociado en muchos proyectos televisivos junto a Manel Santiesteban, que es Ujú. el coautor de la música de La Casa de Papel y que ha sido tu pareja en muchos otros proyectos. Pero no aparece acreditado en los discos en Ujú. los que acabas de grabar ahora. ¿Cómo es eso? Explícanos un poco. No, bueno, es simple. Yo he grabado mis temas. Cada uno componíamos nuestros temas, aunque trabajábamos en equipo, y yo he decidido pues grabar mi música. Los que más me gustaban, los que más me apetecían, los que creía que funcionaban mejor con la orquesta, he hecho una selección de mis temas. No hay, o sea, no hay nada, no hay ningún problema ni nada, ¿no? Es simplemente eso. Es tu música, vamos. Es mi música. Tu música para la serie
Ujú. ¿de acuerdo? Que has tenido que regrabar y si no te he entendido mal, ahí tienes tú los derechos al haber efectuado una regrabación, con lo Sí, cual, tengo los derechos fonográficos, porque el máster lo he pagado yo y yo soy el dueño del máster fonográfico, sí. vamos, que no te ha salido gratis precisamente el No, proyecto. no, 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 ha sido ha sido un lujo, un pequeño lujo que me he dado. Después de tantos años de trabajo, pues bueno, uno se tiene que también dar a estas cosas, ¿no? Cuando uno puede, pues hacerlo. Hay algún compañero tuyo que me ha definido como un acto romántico la edición de estos discos compactos y veo que cuadra bastante con lo que me Total, estás comentando. sería imposible amortizar los costes de la producción, vamos, es totalmente imposible. Tendría que vender discos como si fuera Taylor Swift. A ver, eh, salvando las distancias, ¿no? O sea, tendría que ser un superventas para amortizar el coste de la producción. O sea, no, Está no. claro. Bueno, te quería preguntar también que en el disco de las suites parece obedecer un poco a cierto patrón, salvando también las instancias, que Ujú, podría ser el del thriller, y salvando también alguna excepción, como es la música de la serie Zorro, que ujú. bueno, que se sale un poco de lo que sería el resto de las series incluidas en ese disco. Sí. ¿Es tu género preferido? ¿Cuáles han sido tus referentes al abordar estos trabajos? A ver, no es que sea mi género preferido, es que por destino ha sido las series que yo he hecho en los últimos 15 años, han sido más enfocadas a eso. También es verdad que yo he hecho comedias, he hecho series de comedia, pero la música de las series de comedia se presta menos a ser valorada e interpretada sinfónicamente, ¿no? Entonces, pues bueno, yo he elegido lo que creía que iba a funcionar mejor con una orquesta. Pero bueno, también lo que tú decías, Zorro, el caso de Zorro es música más de aventura, aunque también hay momentos de thriller. Y el barco también, el barco tiene una parte, la suite, la segunda parte, la parte final es muy aventuresca, ¿no? También. Sí, yo Vis a de hecho, vis- Sí, dime, perdona. no, no, yo de hecho te iba a preguntar por el barco, porque precisamente el barco tiene un componente apocalíptico, fantástico, ¿no? Por decirlo así, que es lo que tú estás mencionando ahora. Hombre, he dicho thriller, pero vamos, son thrillers de muy distinta y diferente condición. Y Sí, la sí. música de comedia, como bien dices, como que parece menos seria, ¿no? Por menos Sí. seria entre comillas, por Sí. aquello Bueno, de en la suite de los misterios de Laura hay mucha comedia también. sí, sí, exacto. De misterio, pero es comedia. Mm. Uh-huh. Entonces, tu acercamiento, por ejemplo, a El Barco o a La Casa de Papel, que sí que son thrillers, pero Mm. uno tiene un corte más fantástico y el otro es como una cosa Sí, es muy más distinto. A ver, aparatosa. sí, de hecho, a ver, El barco es una serie del año 2010. La Casa de Papel, la primera temporada del 2017. Dice, bueno, son solo 7 años. No, 7 años son muchos años. A lo mejor cuando uno lleva 30 años de profesión, pues 7 años no es tanto, pero cuando uno lleva 7 años o lleva 15, pues no es lo mismo, evidentemente, ¿no? En cuanto a la madurez musical de uno. También responde un poco a los estilos de moda de la época, ¿no? En esa época, pues estaba muy de moda Perdidos, el- ese tipo de sonoridades orquestales pequeñas, misteriosas. Entonces, pues bueno, el barco bebe un poco del estilo de Perdidos, ¿no? En algunos momentos, en otros no, en otros es aventura pura, es los Goonies, ¿no? Ese tipo de música más aventuresca. Y La Casa de Papel es que es totalmente distinto. La Casa de Papel, el planteamiento inicial que se hizo de la serie era mucho más clásico, ¿vale? Era más de música de robo clásica, pues del Pelham 1, 2, 3, ese tipo de música setentera de orquestal, pero con funky y ese estilo. Ese fue el planteamiento inicial. No lo vieron por ahí, lo querían más moderno, entonces se viró un poco a lo que al final ha sido, que es una especie de híbrido entre electrónica y orquesta. ¿Y por qué electrónica? Bueno, pues porque la electrónica funciona muy bien con la acción y porque como no se iba a poder grabar con orquesta, pues es la manera de esconder el cartón, ¿no? Que digo yo siempre. Es la manera de que las cosas suenen mucho mejor.
¿no? Porque si haces una parte orquestal pura solo con máquina, pues o eres muy bueno y pierdes mucho tiempo en las programaciones, o no suena todo lo bien que debería sonar, ¿no? O por lo menos para mí no suena todo lo bien que debería sonar. Si es verdad que Zorro no se ha grabado con orquesta, no digo el disco, digo la serie. En la serie no se grabó con orquesta, era todo máquina, excepto algún solista, pues trompeta, violín, flautas étnicas, que eso sí. Y suena muy bien, y es muy orquestal, ¿no? Pero bueno, también es verdad que la tecnología de hoy en día pues permite hacer estas cosas y la del año 2010 pues no lo permitía, ¿no? Te iba a preguntar precisamente por Zorro porque en alguna ocasión te he leído, aunque efectivamente, claro, la versión que se puede escuchar en el disco es más orquestal, ¿no? También dispones de electrónica, pero también te he leído en algún sitio que de alguna manera tratasteis a la orquesta como si fuera una banda de rock, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo explicarías ese empleo de la orquesta? A ver, ¿cómo explicarlo sin entrar en tecnicismos musicales? Uh-huh. Para mí el rock es algo apabullante, ¿vale? Así resumido un poco, te tiene que impactar, ¿no? Entonces, en las partes de acción, la idea era que la orquesta impactara mucho. ¿Cuál es la manera de impactar con una orquesta sinfónica MIDI? O sea, de máquina es también complicado. Digo que no hay electrónica. No hay electrónica en el Zorro, evidente, pero sí la hay. Hay muchas partes de sintetizadores que están apoyando a la orquesta que si no lo sabes no los notas, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que ayudaba a utilizar la orquesta como si fuera una banda de rock. En los ritmos, los staccatos, pues podría ser como las guitarras, ¿no? Las rítmicas de guitarra. Las percusiones sobre todo, es lo más rock. No es la típica percusión sinfónica de música tipo Williams, ¿no? O tipo Silvestri, que es pues timpanis, piatis y poco más, ¿no? Esto tiene unos ritmos muy contundentes, muy marcados, ¿no? Que le dan intensidad a las secuencias. Por eso es un poco lo del rock, ¿no? El instrumento que podrías equivaler a la guitarra eléctrica, pues en esa orquesta de Zorro, pues en muchos momentos podría ser incluso las trompas, ¿no? Por el protagonismo que tienen, por la parte heroica. No sé, ha sido un poco una manera de entenderlo. A ver, también es un titular de entrevista, por así decirlo, ¿no? Cuando te preguntan ¿qué has hecho algo, has hecho algo nuevo en esta música? Pues es una manera de vender tu música, ¿no? El decir que es como una orquesta de rock, ¿no? Hombre, de hecho, a ver, sí, tienes razón, ¿no? Es como un titular, pero yo me la escuché y después de acordarme de esto que había leído, ¿Sí? etcétera, la volví a escuchar de otro modo. Aún así, y reencontrando por ahí, aunque me da la impresión que se trata de alejarse un poco de algunos modelos anteriores establecidos, porque los más recientes eran los de Horner con el díptico de las dos películas de Antonio Banderas, o me vuelvo ya loco y empiezo a soñar con algunas cosas que no están ahí, pero me pareció escuchar un parabará que no sé si lo pusiste por cita homenaje o está en el inconsciente colectivo. No, es una gracia, fue una cita homenaje. Desde el principio se huyó que la música se pareciera a la de Horner. Se intentó evitar eso a toda costa. Pero bueno, ese guiño nos pareció simpático, ¿no? Simplemente fue eso. Hombre, Un yo, famoso. claro, te lo digo porque cuando me fijé, vamos, está ahí y es verdad que la suite pues es extensa, la segunda más extensa del disco después de La Casa de Papel. Y esto pues es una cosa muy, muy anecdótica porque que yo recuerde suena una única vez
Y Sí, bueno, exacto. hay algún eco sinfónico que te puede traer a Horner, pero también a James Newton Howard o a otros compositores de este nivel, ¿no? Hans A Zimmer. mucha gente. Sí. Sí, sí, por supuesto. En ese sentido, con respecto al segundo disco, La Casa de Papel, bueno, esto es un... En fin, yo tardé en ver la serie, pero cuando la vi, bueno, ya hace unos cuantos años, me quedé muy sorprendido, ¿no? Porque realmente es una serie ingeniosa y podríamos decir que hay dos momentos diferentes, ¿no? Uno es en el que la producción, digamos, depende de A3 Media, se emite Sí, de una manera, digamos, los episodios, si no recuerdo mal, eran más extensos, y sí. luego llega Netflix y compra los derechos. Y bueno, remonta para su exhibición en la plataforma estos episodios, Mm. los convierte en algo más breve, entre comillas, porque duraban sobre los 50 minutos, de 7 o una cosa así, pasaron a 13, o de Sí, 9 a 13, algo así. sí, sí. Y claro, todo esto marca cierta diferencia, ¿no? Cómo es el enfoque en un primer momento y luego con Netflix ya en marcha. A ver, en cuanto a lo musical no hubo gran cambio, ni tampoco Netflix pidió ningún cambio. Yo creo que consideraron que como estaba funcionaba y entonces no se pidió nada. Si es verdad lo que tú dices, que se pasó de duraciones de hora 20, hora 30, incluso en algún capítulo, a dividirse en más capítulos. Pero yo recuerdo que eso fue para internacional. No recuerdo si aquí en España se llegaron a colgar los capítulos acortados en castellano. No lo sé. Eh, em, Luego cuando entra Netflix, bueno, es que el caso de La Casa de Papel es un caso extraño, porque la serie terminó en Antena 3 y terminó antes de lo que correspondía, porque en la segunda temporada las audiencias empezaron a caer y se acortó creo que 2 capítulos, si mal no recuerdo. Ujú. Eh, Hizo 2 capítulos más cortos, la serie terminó y ahí se quedó. Mm, y al año y pico, por ahí, Netflix decidió meterla en catálogo, pero sin publicitarla ni nada, simplemente la colocó en su catálogo y la Sin gente la más. empezó a ver. La gente la empezó a ver por todo el mundo, se convirtió en el éxito que fue en su momento y ellos dijeron, bueno, pues vamos a estirar el chicle, ¿no? Vamos a hacer unas temporadas nuevas y le compraron los derechos a 3 Media para poder hacerlo. La manera de trabajar pues fue bastante similar, solo que ganamos sobre todo en tiempo. Antes en los episodios de Antena 3 pues, teníamos una semana escasa para hacer cada capítulo Madre y mía. ahora teniendo la mitad de duración pues mínimo eran entre 2 y 3 semanas por capítulo. O sea, es prácticamente cuadruplicar el tiempo efectivo de trabajo para hacer el mismo tiempo de música, ¿no? Eso fue lo principal, ¿no? Ese fue el principal cambio. Bueno, de todos modos, por lo que dices, aunque tengas más holgura, lo cual obviamente, pues me imagino que os vino muy bien, ¿no? Para tener un poco de vida y para poder respirar, ¿no? Realmente una semana para un episodio de 1 hora y media es que es casi una película, 1 hora y pico es muy poco tiempo, ¿eh? Sin Claro. embargo, los resultados, iba a decir, son espectaculares. Yo es que siempre ha sido el ritmo de trabajo que hemos tenido. Antes hablamos del barco, el barco era igual. Vis a vis era igual. Cualquier serie que yo me vaya al pasado, era igual, los plazos eran similares. O sea, más de 10 días como mucho, 10 días contando fines de semana, 10 días naturales. O sea, reales, quiero decir. No se había tenido nunca en una serie. O sea, era lo habitual. Pues me gustaría ahora que me explicaras un poco cómo puedes comprimir o qué proceso de selección llevas a cabo, porque claro, meter en un solo disco que dura, bueno, tiene su duración generosa, pero claro, 5 temporadas, me imagino que tienes que descartar mucha música, tienes que seleccionar o priorizar aquellos momentos, ya ni te hablo de la suite, porque no sé si eso te produce cierto vértigo, más satisfacción que no sé cómo No, lo enfocan. me da pena porque esto es lo de los hijos. ¿A qué hijo quieres más? Pues quiero a todos igual, ¿no? A Claro. ver, evidentemente, a la hora de sacar un disco,
tienes el tiempo que tienes, ¿no? Es un CD, pues son 70-80 minutos y es lo que hay, a no ser que hagas un doble CD y tal. Yo lo que intenté fue ser sincero conmigo mismo y con la música de la serie, ¿no? De qué música merece la pena que esté planchada en un CD o editada, ¿no? ¿Que hay otra mucha que se ha quedado en el tintero? Pues sí, seguramente sí, porque cuenta que por temporada puede haber, no sé, 3-4 horas de música mínimo, completamente nueva, ¿no? Entonces, si multiplicas 4 por 5 son 20 horas de música y se ha quedado en 1 hora 10, 1 hora 20, ¿no? Es verdad que muchas veces los temas son recurrentes porque los personajes tienen leitmotivs asociados, son variaciones, entonces, pues bueno, evidentemente no son tantas horas de música, son menos, ¿no? Pero bueno, yo he intentado primero elegir las que a mí más me gustaban. Segundo, las que sé que la gente más pedía. He intentado combinar las dos cosas. Algunas he tenido que dejar atrás que a la gente le gustan y algunas he tenido que dejar atrás que a mí me gustan. Y luego también lo que ha sido también bastante selectivo en el filtro ha sido el que fuera lo más sinfónico posible. Que la electrónica fuera lo menos importante en esos cues, ¿no? Excepto en uno que no había otra opción, que era salto al camión, que la parte electrónica es totalmente primordial, ¿no? Y ahí es donde quizás hay menos diferencia con la versión original de la serie, ¿no? Pero el resto se ha intentado que la parte orquestal fuera lo que estuviera más potenciado y lo que más protagonismo tuviera, ¿no? Precisamente te iba a preguntar lo que acabas de responder, ¿no? Que aunque se trata de una versión sinfónica, como indica el propio disco, sí que hay cortes en los que la electrónica está muy presente y bueno, concretamente el fragmento que has mencionado, ¿no? El de Asalto al camión, que creo que es el de los títulos de crédito, ¿no? Sí, sí, bueno, Los títulos de crédito finales. sí, bueno, es que títulos de crédito, no recuerdo qué temporada fue, si fue la tercera o la cuarta con Netflix, decidieron poner esa música, que esa música era una secuencia del primer capítulo, Uh de -huh. cuando robaban el camión donde venían las bobinas de papel de la casa de moneda, y ese tema no se había vuelto a utilizar, los montadores lo colocaron en los resúmenes de final de capítulo y se quedó como un end credits que la gente empezó entonces a fijarse en esa música y a mí me la pedían por redes sociales y tal que por qué no estaba editada, por qué no estaba editada. Ese era uno de los temas recurrentes. Ese y el profesor y Lisboa son los dos temas que la gente siempre ha pedido, ¿no? Bueno, yo te tengo que confesar, te lo iba a decir más tarde, pero que ya sabes que soy un fan porque te lo he comentado, del tema que dedicas a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a la que tengo un aprecio especial por otros motivos, pero me parece un tema, precisamente antes citabas a ciertas películas setenteras, no es porque me recuerde ese tipo de música, porque no es así, tiene una potencia mayor, en realidad se asemeja... Pero tiene un aire. Sí, sí, tiene, desde luego está ahí y eso se nota porque tiene esa rítmica jazzística un poco en el fondo que late. Es intencionado porque ese tema fue uno de los que en un principio eran más de ese estilo setentero. Exacto. Y se reconvirtió en lo que ha terminado siendo. Entonces, parece una película de Bond, pero de Bond con mucho presupuesto. Es una cosa entre glamurosa y muy potente, que cuando suena a mí me dejó electrizado durante el visionado de la serie, que yo recordaba de 50 minutos por lo que has dicho antes, porque no sé ahora mismo, no sabría decirte si aquí en España cortaron los episodios, porque el recuerdo que tengo ya es creo que no, dices tú, seguro. No, tampoco lo puedo asegurar, pero entiendo que eso era para el mercado internacional. Ya. Igual luego lo sustituyeron, no te digo que no. Ya, no, yo me he quedado con la sensación de la duración estándar por las últimas temporadas, que sí que duraban
Sí. pero ya no me queda el recuerdo. Sin embargo, bueno, en fin, este tema precisamente era el del asalto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Sí, era cuando entraban, no sé Sí, si era sí. el primer capítulo o segundo, yo creo que era en el primero. Sí, sí. La segunda entrada. Sí, sí. A respecto de La Casa de Papel, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención y por la que además tuve que recurrir directamente a preguntarte por el tema de los coros que aparecen en el disco, en la banda sonora, porque los coros son muy dramáticos. También la vocalista, que es Clara Sorace, que también aparece en el disco, pero me sorprendió mucho cuando me contestaste, me dijiste que eran coros virtuales. Explica cómo ha sido esto. Son coros virtuales, son sonidos que tú tienes en librerías de sonido vocales, que tú tienes en este caso en el ordenador y que tú compones lo que quieres que canten, ¿no? Igual que escribes un piano o un violín, pues escribes para coro. Las librerías de sonidos que hay hoy en día de coros, pues hay algunas incluso que puedes ponerle letra, ¿no? Ya utilizan IAs y estas cosas y puedes hacerle que cante una letra en concreto. Las que yo utilicé no, quizás en ese momento no eran tan avanzadas y tienen como vocales y sílabas que suenan como latín sin ser latín. Entonces, Eso te iba a decir. A mí me pareció entender que cantaban en latín. Sí, sí. pero no dicen nada, realmente no dicen nada. Dicen latinajos extraños que no tienen mucho sentido, que si hay algún filólogo clásico por ahí escuchando, se estará acordando de la familia, de mi familia, ¿no? La familia Que, Martínez a la cámara. dice, vaya payasos, ¿no? Lo que han hecho aquí, ¿no? Pero bueno, es una manera de, pues lo que te decía antes, en el momento de la serie, la producción pues no permitía por tiempos hacerlo, ni por presupuesto grabar semejantes coros. Y en el momento del disco se han vuelto a rehacer, los he vuelto a programar otra vez con librerías más modernas. Y, y bueno, podía haber también grabado un coro, pero el presupuesto, la autoproducción, ¿no? Pues no, tampoco me permitía ahora una cuarta sesión con un coro con 50 60 personas. Los costes se disparaban tanto que, bueno, suenan tan bien que no vi necesario el hacerlo. Hay muchos elementos, entonces cuando hay tantos elementos es más fácil de esconder esas cosas, ¿no? O sea, a lo mejor si los escucharas en solo, sí que te darías cuenta que son un poco robóticos en algunos momentos y cantaría, ¿no? Pero en ese momento, con la cantidad de capas y todo lo que hay, pues no se notan. Sí que es verdad que el hecho de que las cosas suenen tan bien a mí en muchos casos me ha llevado a que no quieran gastarse el dinero cuando estoy haciendo una serie en grabar con orquesta real o en este caso con coros, ¿no? Dicen, ¿para qué vamos a gastar más dinero si con lo que nos das ya suena como suena, ¿no? Pero bueno, ahí la maña que tiene uno para hacer que las cosas suenen bien, pues juega en tu contra en el punto en que no quieren invertir dinero a lo mejor en grabar, ¿no? Pero bueno, yo cuando entrego una música quiero que suene lo mejor posible y hago todo lo posible porque suene lo mejor que yo puedo hacer que suene, ¿no? Esa es mi máxima siempre. Pero en la entrega final, claro, porque es que si es lo que tú dices, si entregas la maquetación, lo que se llama el mock-up, ¿no? Y Es que, suena. es que piensa que lo que yo entrego es todo ya. O sea, cuando no se va a grabar con orquesta no hay un mock-up. O sea, Ya. lo que yo entrego es el producto definitivo. Entonces hago que suene casi como si fuera de verdad. Ya Ujú. estoy tan acostumbrado a hacerlo, así que yo no hago un mock-up, ni siquiera para que el director dé el visto bueno a la música. O sea, yo al director cuando le mando las músicas están ya al 100%. O sea, si él dice me gusta, está terminada. Si hay que hacer algún cambio, pues se hace algún cambio. Pero cuando yo envío las músicas están ya terminadas. Ujú. En el aspecto narrativo, te iba a comentar que, bueno, respecto al disco concreto del que estamos comentando, me parece que hay una selección alternativa de fragmentos que están muy bien realizadas. Pero bueno, sí que es verdad que hay una narrativa
y que hay toda una serie de leitmotiv diferentes en los que se va alternando la descripción de la acción pura, ¿no? Pues lo que hablábamos antes, la entrada en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el asalto al Banco de España a partir de la tercera temporada, y lo que son las relaciones dramáticas entre los personajes, entre el profesor y Lisboa, Tokio y Río, incluso Denver y Moscú, paterno filial, o el mismo Berlín, que va un poco por libre y que tiene ese pasado misterioso, ¿no? Porque va por libre porque él era libre. Sí, claro. O sea, él era un psicópata, sociópata que no forjaba relaciones, por lo menos en lo que se vio en La Casa de Papel hasta la quinta temporada. En la quinta temporada empiezas a entender un poco al personaje, ¿no? Por eso también su música es roza la psicopatía, ¿no? En algunos momentos, sus temas. Recuerdo que el primer tema de Berlín, la parte más psicópata musicalmente, se hizo sobre una secuencia que él... no sé si era cuando ya estaba violando a una de las rehenes o intentando seducirla. Entonces tenía el punto ese como pérfido, asqueroso. Y es un tema que es muy sencillo, pero a mí me funcionó muy bien desde el principio y me gustó mucho, ¿no? Por eso lo he incluido también aquí. Respecto a las grabaciones, también te quería preguntar, porque claro, estás hablando de una especie de planteamiento propio. ¿Cómo se portaron el tal Iván Palomares y Joan Martorell, que son los directores digamos, orquestales del proyecto, ¿no? No, pues muy bien. A ver, los dos son amigos, entonces pues estupendo. El planteamiento un poco de los discos fue, ya que lo hago, lo voy a hacer con quien yo quiera, con quien me apetezca, que sean amigos y que cuando vayamos a grabar a Budapest o a Praga, encima nos lo pasemos bien. Yo recuerdo en la primera sesión de grabación en Budapest, que esa primera la dirigió Joan, en la cabina de control, el ingeniero de sonido nos dijo, estábamos como 6 o 7 personas, nos dijo que no había visto nunca una grabación que la gente que estuviera en el control estuviera tan relajada y se lo pasara tan bien. Evidentemente jugábamos con ventaja, no estaba la presión de que tú vas a grabar la música para una película, una serie, que tienes que grabar todo, todo tiene que salir perfecto. Bueno, aquí jugábamos con un margen que era, pues vamos a grabar todo lo que se pueda, ¿no? Y se grabó todo lo que se quería grabar, ¿no? Entonces, pues bueno, ese punto de divertimento me lo planteé desde el minuto 1, que ya que se hacía era para disfrutarlo y para pasarlo bien. Entonces, pues bueno. De alguna manera vas a tu aire. Sí, claro, evidentemente. Aquí ya no hay cortapisas ni de plazos ni nada. Simplemente, bueno, yo contrato una sesión por X horas y vamos a intentar grabar todo lo que se pueda grabar en ese tiempo. Y se pudo. Luego hicimos una segunda sesión también con Joan, con Martorell, unos meses después para grabar alguna pieza que nos faltó. Y el año pasado, ahora justo hace un año, nos fuimos a Praga con Iván, con Palomares, para grabar. Pues con Iván se grabó todas las piezas del Zorro, la del misterio de Laura, o sea, Laura y sus misterios, perdón, y ¿qué más? Y algunas que nos habían quedado atrás de La Casa de Papel, que viendo que iba otra vez a grabar, pues decidí grabar alguna pieza más. Pero vamos, estupendo, los dos estupendo. Iván es que es un... Joder, es que no se puede decir nada malo de Iván, ¿no? Es todo lo contrario. A mí de mayor me gustaría ser como Iván Palomares. Entonces, pues, un lujo tenerlo a bordo en esto. Perfecto. También hablando de relaciones amistosas, bueno, no hemos mencionado y también es algo que creo que cabe señalar, que bueno, la persona que está detrás de muchas de las series en las que has colaborado es Alex Pina, ¿no? Que es el creador de La Casa de Papel, pero también de bastantes de las otras series que hemos estado aquí hablando, incluso de algunas que no están en el disco, como Los Hombres de Paco, si no recuerdo mal. Y bueno, quería preguntarte un poco, porque hay algunas preguntas recurrentes en la sección y te las tengo que hacer. ¿Cómo fue tu encuentro, no? Porque aquí sí que se ve eso que se suele decir, que si tienes la suerte de asociarte con alguien, ¿no? Que lleva un determinado ritmo de trabajo, pues
pues te puede arrastrar, casos de Williams, Lucas, Spielberg, salvando todas las instancias que quieras, pero me refiero que se puede formar un buen binomio, aunque él no es un director, es un productor de televisión, creador o showrunner, como quieras llamarlo, pero vamos, tu encuentro con él, desde luego, fue una suerte. Sí, bueno, viene heredado por Manel. Manel empezó a trabajar con él a mitad de los años 90, si mal no recuerdo, en la serie Más que Amigos, una serie que era de Telecinco. Uh-huh. Luego hizo Periodistas también, que él era guionista, médico de familia, que es yo cuando ya, en la época de Periodistas es cuando yo empecé a trabajar con Manel, como editor musical. Entonces, es una relación que forjó él en un inicio y que luego me incorporé yo a esa relación, ¿no? Pero viene de muchos años, de tiempos de la productora Globo Media. Él era productor ejecutivo y guionista y creador en esa productora. Y cuando La Casa de Papel, pues él decidió partir de Globo Media y montar su propia productora, y su primera producción fue La Casa de Papel. Eso es llegar y besar el santo directamente. Eso te iba a decir, tío. Vamos, menuda ocurrencia. Sí, la verdad es que es así, ¿no? Y bueno, y que continúe durante muchos años más, por supuesto. Y en este sentido, pues también te quería preguntar, es algo también habitual en lo que es la sección, si hay algún momento, alguna película o alguna circunstancia especial que te empuja a trabajar para los medios audiovisuales, algo, no sé, en algún momento, ya te digo, alguna película en que tú dices, esto es lo mío y a esto quiero dedicarme, o simplemente va surgiendo por cuestiones... A ver, surgió por casualidad, indirectamente por casualidad. A mí de niño siempre me gustaba mucho la música de cine, ¿no? Pero bueno, no era... Yo no te voy a decir que desde niño yo soñaba con ser compositor audiovisual, no. A mí me gustaba la música, padres músicos, tocaba instrumentos, estudiaba en el conservatorio. Llegué a la adolescencia y a mí lo que me molaba era hacer canciones de rock y de pop. O sea, a mí me gustaba mucho la música, el rock sinfónico, me gustaba Queen, me gustaba ese tipo de música. Y era lo que yo pensaba que iba a hacer en el futuro, ¿no? Conforme a la adolescencia fui haciendo canciones, me di cuenta que las letras no eran lo mío, y empecé a hacer música instrumental. O sea, en los 90, pues lo típico, Vangelis, estaba muy de moda, el New Age, con Mike Oldfield, ese tipo de música, y era lo que yo más o menos hacía, siempre con tintes orquestales. Y de casualidad una vez, a través de internet del Pleistoceno, cuando aún te conectabas con un modem que hacía ruido para conectarte, iba pedaleando. Sí, por el año 90. Esa musiquita la tengo todavía en el... Bueno, musiquita, el ruidito. Pues allá por el año 97 del siglo pasado, pues hace ya 27 años, conocí a una persona que trabajaba en el departamento de promociones de Telecinco, escuchó mis músicas, las empezó a colocar en promociones y en anuncios de la cadena, y ese fue mi inicio audiovisual, fue mi primer trabajo audiovisual. Y dije, pues mira, igual es una opción el hacer música para que mi música se adapte a la imagen, ¿no? Y ahí fue el principio de todo. Ahora, te iba a preguntar, por lo que al hilo de lo que estás diciendo, bueno, la mayor parte de tus trabajos, por no decir todos, exceptuando algunos cortos, han sido para televisión. ¿No te planteas el asalto? Ya no digo el salto, el asalto. Ya que estamos hablando de La Casa de Papel, ¿el asalto a ser compositor de cine o no haces distingos? No, yo no hago distingos, lo que pasa que las circunstancias son las que son y los proyectos que han llegado han sido esos. O sea, no... De cine nunca ha llegado a cuajar, sí han llegado proyectos, pero nunca han terminado de cuajar, por lo que fuera, y no han salido. Pero bueno, ahora como te puedo dar la primicia que en principio, si nada se tuerce, mi próximo proyecto es una película. Mira, ¿ves? Que quede claro que esto no estaba ni hablado ni pactado. Vamos, no, la primera noticia y es efectivamente una primicia. No me gusta hablar antes de tener nada cerrado porque no soy supersticioso, pero parece que en estas cosas siempre es un poco gafe el hablar de las cosas antes de tiempo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Bien, perfecto, pues vamos, el comentario era porque, claro, cualquiera puede, ante los discos que has sacado y tal, pues pensar que a lo mejor donde estás a gusto o donde te mueves bien, por el motivo que seas, en la televisión, aunque hoy en día, pues con las plataformas, etcétera,
no está tan definido, ¿no?, lo que es una película o lo que deja de serlo, porque de hecho la serie que estabas mencionando antes, las continuaciones de Laura y sus misterios, son pequeñas películas, ¿no? Es una serie que ha derivado en un formato en TV Movies, sí. Son películas de televisión, pero claro, también podrías calificar película de televisión a un estreno realizado en Netflix como El Irlandés de Scorsese, o cuando no hay dudas en calificarla de película, pero bueno. Sí. Pues nada, pues Didi. No, que así es, totalmente. Pues nada, pues por nuestra parte no te quitamos más tiempo, que sabemos que siempre la agenda va apretada. Espero que no estés ahora mismo en unas circunstancias de estas de tener que componer para una semana un episodio, porque te hemos robado casi 2 horas. No, en este momento no. Porque te veo que estás ahí en tu estudio, que la verdad es espectacular el panorama que hay ahí detrás de ti. Es, por cierto, no te he preguntado, ¿el estudio lo tienes en Sevilla? Yo soy maño, soy de Zaragoza, pasé 16 años en Madrid y hace ya casi 10 años nos mudamos aquí a Sevilla. Muy bien, pues, ya te veo el mundo. Ya te veo manga corta. Bueno, yo no me voy a quejar tampoco de frío. Bueno, pues lo dicho, un placer, un honor, no te robamos más tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Iván, y hasta la próxima. Mucha suerte. Gracias, Federico.